Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas y además un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. General, de verdad que tenemos aquí una obra suya que usted nos trajo y gracias por regalarnos esta obra, este ejemplar de su libro Machete, carajo. Sí. Machete, carajo. Todo sobre Santana. Sí. Háblenos un poquito de esta obra que usted... Bueno, vamos a comenzar por ahí, por el título, que parece una grosería atenuada, vamos a decir la cosa por el hablar del dominicano. Pero yo no sé si ustedes saben que ese grito de machete carajo era el grito de guerra de los restauradores. Y los restauradores lo tomaron a su vez de los independentistas, y los independentistas a su vez lo tomaron de los combatientes de la revolución de Juan Sánchez Ramírez. Es la invocación del machete como tal. Bueno, esa es una obra que con ese título recoge 46 años de investigación sobre ese personaje. Sobre Santana. Sobre Santana. Bueno, lo primero que yo sé, ustedes como inteligentes inquisidores van a preguntar, bueno, pero para usted dedicarse 46 años a un personaje tiene que admirarlo. Bueno, pero ese no fue el caso, realmente. El caso fue que siendo yo un teniente recluta, junto con la complicidad del entonces director de la Biblioteca Nacional, que era el doctor Pedro Gil Iturbides, iniciamos una investigación, siendo yo teniente, sobre los adalides militares de la independencia. Bueno, entonces ahí me encontré yo que el jefe de los adalides era ese personaje tan particular. Un personaje que, déjeme decirle, el epígrafe de la obra es una frase de Santana, una frase propia de Santana. Y sucedía que cuando él iba a fusilar o pasar por las armas uno de sus enemigos políticos, casi todos héroes y próceres de la República, entonces iba una comisión que todavía se hace aquí, cuando hay un conflicto electoral, una comisión de notables. Entonces, bueno, con él pasaba lo mismo, que iban a pedir clemencia por el condenado a muerte. Y entonces él lo despachaba con una sola frase, la misma siempre. Y él decía, contra la traición no puede haber piedad. Contra la traición no puede haber perdón. Y yo pienso que a él mismo hay que aplicarle su propia frase, su propia medicina. Porque mira, dice un autor español que ustedes seguro conocerán, que se llama Francisco Villalonga. Él decía que los escritores siempre escriben sobre lo mismo. Naturalmente, no. Y yo creo que él tiene razón. En mi caso, por ejemplo, mi tema son muchos matices de lo que es la historia de la dominicanidad. La historia republicana, desde la primera república y algunos eventos de la prerrepública. Entonces yo escribo siempre sobre ese tema y es interesante porque ahí están las raíces. Ustedes dirían en su campo la jurisprudencia. Yo creo que ahí están las raíces de nuestra forma de ser política fundamentalmente. Y entonces eso tiene la peculiaridad de que son 46 años de investigación, pero contado de una forma muy peculiar, porque la historia de ese personaje, todo sobre Santana, la cuenta hipotéticamente su machete de guerra. Ese es el interlocutor, su compañero inseparable, ¿verdad? Su compañero inseparable. Y entonces está ahí servido el personaje, como diríamos nosotros los dominicanos, en sus tintas, en su salsa, ¿verdad? Con toda la tosquedad de ese personaje. Yo quiero hacer una observación, si usted me lo permite. Sí, claro. Lo que se decía de él comúnmente, sus biógrafos, inclusive los biógrafos españoles, sus amigos en muchos casos, decían que el general Santana le debía más a la naturaleza que a la educación. Pedro Santana no tenía escolaridad, apenas sabía leer, escribir, sumar y multiplicar. No sabía multiplicar, sabía dividir, sumar, restar, y leer y escribir. Eso es lo que él sabía. Las dos funciones más simples. Sí, era, yo creo, en base a esos estudios que ustedes verán ahí, porque todo lo que yo digo ahí está lleno de notas bibliográficas. Porque usted sabe cómo el dominicano,
que voy a aprender. ¿Y dónde se sacó Soto esa pendejada? ¿Dónde sale eso? Bueno, pero es importante, ahí está de dónde sale. En y es el un pie, libro que, aparte de la intervención del Machete, es un libro que tiene poca ficción. Y yo lo explico ahí, ¿verdad? Por el esfuerzo de ese estudio. Entonces, fíjate, Trujillo se sabe que tenía un tercer curso de primaria, pero él no tenía escolaridad. Santana, y sin lugar a dudas, es el machete, por no decirle la espada o el sable, de la separación dominico-haitiana, de la guerra separadora. Que la gente tiene que saber que esa guerra no fue el trabucazo allá en la Fuerte de Misericordia, esa no fue la independencia. La independencia fueron 12 años de guerra, con 4 campañas militares y multitud de batallas, sabiendo también que nosotros podemos decir como el ejército de Chile, siempre vencedor, jamás vencido, porque nosotros siempre fuimos agredidos con invasiones militares. Y siempre, y esa es la gran riqueza del dominicano, el heroísmo dominicano, de sus hombres y de sus mujeres, logró esa independencia que costó tanto, ¿verdad? Que nos costó tanto. Ahora bien, Santana no era un genio de la guerra. Lo que Santana era, y hay que entenderlo, se puede explicar de muchas maneras. Santana era realmente una voluntad, una voluntad avasallante. Y yo tengo, ese es otro tremendismo, la impresión de que los soldados dominicanos, el pueblo en armas, en los campos de batalla, le tenía más temor, aprensión a Santana, su jefe, que al enemigo. Y por eso cumplía como cumplía. Yo puedo citarle muchas frases reales de Santana para que ustedes vean lo que era esa voluntad. General, con su permiso, Sí. me gustaría extrapolar, irnos ya de ese segmento o fragmento del libro Machete, Sí. Carajo, Sí. y de la historia a la realidad actual que Claro. vive la República Que Dominicana. es parte de esa realidad, pero está bien. Y discúlpeme, Sí. y discúlpeme, Sí. según su punto de vista y la situación actual de la República Dominicana, donde hay, si se quiere, una estabilidad económica que se ha mantenido, Sí. independientemente de los partidos y los presidentes que nos han gobernado, Sí. una delincuencia que, si se quiere, se está saliendo de la mano ahora en estos momentos, una subida de precios, de artículos, todo esto. ¿Afecta esto y le abre el paso al presidente o al expresidente Leonel Fernández, esa situación externa e interna en el país, le abre ese paso Sí, al, yo estoy al convencido, expresidente Fernández? es mi convicción, que sí, sobre todo porque lo que está pasando en la Fuerza del Pueblo y con su líder es una curiosa integración, donde se conjuga, en esa integración se conjugan la experiencia y la juventud. Mira, en ese sentido, te digo que es curiosa. Me gusta siempre recordar una frase de Jack Welch. Jack Welch fue presidente de la General Electric en los Estados Unidos, y él decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces el problema está en usted saber integrar esa experiencia. Y yo pienso que el mismo crecimiento de un partido nuevo, la Fuerza del Pueblo, se debe a un punto de inflexión. Ese punto de inflexión que para mí comenzó en noviembre del año pasado, cuando ese maestro de la política dominicana, lo acaba de reconocer un individuo que no es político. Por cierto, cuando entré ahí vi un letrero de él, que es Pepín Corripio. Pepín Corripio no es político, aunque lo sea, por eso los elementos fácticos del poder. Pero en un desayuno, él dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y él observó lo mismo que yo le estoy diciendo. Él dice, el presidente Fernández es un genio de la política, porque convirtió un partido nuevo en un partido que está terciando de una forma muy proactiva en las elecciones. Entonces, fíjense, si usted estudia, no es necesario, digo yo, hacerlo. Si usted observa los estadios de su obra de gobierno, porque hay que saber una cosa, con sus luces y sus sombras,
ese señor ha sido 3 veces presidente de la República. La primera la ha reconocido él mismo y ha dicho de los avatares de la inexperiencia, es una persona que ni siquiera había ostentado ningún cargo público, lo que pasó. Pero él sentó, y ahí viene el otro carácter, el carácter visionario del presidente Fernández, una obra que la gente lo está viendo ahora, pero quizá en su momento nadie lo vio. Su carácter visionario en cuanto a lo que tú mencionabas, la modernidad del Estado, ese proceso de modernidad que a mí lo primero que me llamó mucho la atención, recuérdense que yo era un militar activo en ese momento, fue la eliminación de una figura curiosa que ha vuelto de nuevo, que son los agentes tributarios. Yo siempre lo vi como una ironía. Ese señor que le facilitaba a los ciudadanos la burocracia de hacer fila para comprar un sello de rentas internas, etcétera. Bueno, esa figura y otras muchas figuras más, que en ese periodo no se cumplió, pero él sentó las bases para que sus 2 otros gobiernos, ojo, sabiendo que de sus 3 veces que fue presidente, hubo una que fue desde la oposición, ganó desde la oposición. Y entonces, eso supone un cúmulo de experiencias fundamentales. Ahora, yo he hablado de lo proactivo. Entonces, no se puede separar de lo que yo considero lo negativo, por una serie, lo negativo con respecto a esta administración, a este gobierno, que tiene muchos puntos, a mi criterio, de impericia, en muchos casos se ha diluido por una serie de condiciones que no tenemos tiempo de analizar aquí, se ha diluido el concepto de autoridad en el mejor sentido de la palabra. No estamos hablando de situaciones indeseables e indeseadas en cuanto a la funcionalidad del Estado. Por ejemplo, hace unos días, y déjame decirte una observación, yo no tengo información privilegiada por mi condición desde que fui militar. Yo lo que lo sigo es a ustedes permanentemente y concateno hechos, y esa es la base de mis análisis, para no caer en el pecado de la especulación. Entonces yo pienso que hay un artículo que salió en el Listín Diario hace unos días que me llamó mucho la atención, de una joven que no conozco, que se llama Yudelka Domínguez. Bueno, ella habla del hecho de que hay 11 servicios que no es que funcionaban bien, sino que funcionaban, que han entrado en crisis. Entre ellos, uno de ellos es el pasaporte, otro es el 911, son 11. Pero resulta que vi otro análisis de un político ya profesional, de un partido de la oposición, que no es el mío, que habla de 25 servicios. No sé si, entiendo, en el mismo caso que comenzamos a hablar, las visitas, o que ustedes hablaron, las visitas del señor presidente de la República a la Policía Nacional los lunes, no es un indicio de que la delincuencia ha bajado. Es al contrario. Y yo lo veo positivo en el sentido de que se está reconociendo una cosa que no se está reconociendo, que aquí hay un problema. Y hay un grave problema que necesita de correctivos. ¿Y cuáles son esos correctivos? Esa es la pregunta. El qué hacer. Bueno, yo como político considero, y como político de la fuerza del pueblo, que se requiere, y eso justifica inclusive mi actividad política, que requiere la construcción de una voluntad política, que es a la que tú te referías. Justamente por ahí va mi última pregunta, porque se nos está agotando el tiempo. Quizás no fue casual la introducción que hicimos del tema, basándonos en el fondo, no en la forma. Yo le pregunto rápidamente, cuando usted ideó su quinta república, ¿usted piensa que luego lo convirtió en partido político, que el PLD, yo digo, morado y verde y negro, es la organización política para corregir esos problemas de fondo luego de una experiencia de 16 años consecutivos en el poder? Sí, no consecutivos.
Recuerda que no es consecutivo. 16. Bueno, no consecutivo. No exacto, consecutivo, no. para hacer... Pero para por hacer, lo menos fueron 14 consecutivos. Sí. No, 16 consecutivos. 16 para consecutivos. Del 2004 al 2006 consecutivos. Para ser puristas, ¿verdad? No es consecutivo. Sí. Vamos a escuchar su punto de vista. No. Sí. La pregunta es muy simple. Y yo te digo que sí. Yo pienso que sí. Es óptimo. Hay mucha gente que ha dicho, que me ha dicho a mí, ustedes comprenderán que todos mis amigos no están de acuerdo conmigo. Hay muchos amigos que no están de acuerdo. Y qué bueno que sea así. Yo siempre digo que la democracia es el acuerdo para el desacuerdo. Entonces, yo lo que te digo es que el problema, cada momento tiene su circunstancia. Como decía aquel filósofo, el hombre es él y sus circunstancias, ¿verdad? Entonces, miren, aunque parezca que sí, no todos los procesos son iguales, ni la historia, como dicen los marxistas, se repite como tragedia y después. Bueno, lo que hay que ver precisamente es lo que se desprende, pero no solamente partidaria, sino de esas experiencias de gobierno, ¿verdad? Entonces yo pienso que una de las cosas que requerimos, y por eso yo tengo ese concepto, es no sin antes corregir una observación que él hizo de Quinta República. Mira, lo primero que fue Quinta República, y existe Quinta República, es una fundación. Una fundación, después se convierte en partido. No se convirtió. No. Después nació una organización política con una justificación histórica, el tema de la Quinta República, pero tendría yo que explicar. No hay tiempo. No hay Sí, tiempo. no hay tiempo. Nos Y entonces, lo que ha pasado ahora, y que se presta confusión, Soto Jiménez no pasó de la Quinta República con toda su gente a la Fuerza del Pueblo. Yo me inscribí en la Fuerza del Pueblo. Como individuo. Como individuo, como ciudadano, en pleno derecho. Ya. Ahora, la organización política, no la fundación, que no tiene Nada que ver con lo nada que ver y que persiste con todas mis tertulias de los jueves. Entonces, en ese punto de vista, la Quinta República, la agrupación política, entonces ahora está apoyando, aliada a la Fuerza del Pueblo. Pero Soto es parte de la dirección central de Fuerza de la Fuerza del Pueblo. General, gracias de verdad por aceptar. Cualquiera se confunde, porque ya yo iba a decir ahora de la Quinta República. Sí. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. No, pero gracias Muy a amable. ustedes. Y déjenme decir una cosa, me he sentido muy bien. Sí, el tiempo pasa rápido aquí. No, pero no porque pasa rápido. Yo te dije que tenía que tener un compromiso familiar. Sí, pero el tiempo pasa pero la rápido. dinámica del programa, la dinámica, ¿verdad? Y entonces los felicito y me felicito yo por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Señores, conversamos con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.